Primera jornada científica académica, vacunas, hablando de inmunidad, organizada por VacuCentro, Centro de Vacunas para la ciudad de Ambato. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos todos a la primera jornada científica académica Vacunas, hablando de inmunidad, organizada por VacuCentro y dirigida a la comunidad médica, estudiantes de medicina y público en general de la querida ciudad de Ambato. Este se llevará a cabo desde el 2 al 5 de marzo del 2022 en un horario de 7 a 9 p.m. y tendrá la participación de médicos especialistas y posgradistas en las áreas de medicina interna, pediatría, ginecología, medicina familiar, medicina forense, epidemiología y geriatría. Soy la doctora Silvia Zamora y seré su anfitriona en esta noche. Hoy, en el primer día de esta jornada, tendremos dos charlas. La primera, bases inmunológicas de las vacunas. La segunda, el futuro de las vacunas. Sin más que esperar, doy paso al primer expositor, el doctor Miguel Robalín. Él es especialista en pediatría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desempeña funciones como médico tratante del servicio de neonatología del Hospital General Docente de Calderón, quien nos va a presentar el tema bases inmunológicas de las vacunas. A continuación, le doy paso. Previo a ello, quiero comunicarles a todas las personas que estén interesadas sobre los certificados, que para la entrega del certificado se va a tomar en cuenta los nombres que se coloquen en el chat. Esto tiene que estar en presencia todos estos días de la jornada y al final nosotros estaremos nombrando a las personas que van a ser acreedoras a este certificado. Muchas gracias. Doy paso al doctor. Buenas noches con todos. Vamos a ver si logramos poner la presentación. Voy a cerrar el video un momento. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con esta primera charla en la que a mi persona le ha tocado exponer el tema de bases inmunológicas de las vacunas. Lo primero que debemos saber para entender la parte inmunológica de las vacunas es cómo funciona nuestro sistema inmune y qué es el sistema inmune. Pues bien, el sistema inmune es uno más de nuestros sistemas, de los sistemas del organismo, cuyo rol principal es distinguir entre lo propio y lo extraño, con una simple finalidad: atacar a lo extraño y eliminarlo, para que este microorganismo extraño no produzca daño o enfermedad en nuestro organismo. Esa es la principal función del sistema inmune. Este sistema inmune tiene una serie de herramientas que actúan de forma orquestada, es decir, coordinada, con un altísimo grado de organización, pero en diferentes momentos. El entendimiento del funcionamiento de la respuesta inmune y de cómo nuestro sistema inmune aprende a defenderse de agentes infecciosos es la base para entender cómo usamos antígenos de forma artificial para producir una respuesta inmune al usar las vacunas. Esto entonces constituye en sí la base inmunológica de las vacunas. Ahora, pues bien, un primer término que debemos definir en este punto es ¿qué es inmunidad? Pues bien, la palabra inmunidad, etimológicamente hablando, viene de un latín que significa immunis. Es un término inicialmente usado en medicina legal, que significa extensión de tareas o que está libre o protegido de.
Ahora, el término vacuna fue usado por primera vez por Jenner cuando desarrolló su vacuna antivariólica en ganado vacuno. De aquí que se usa este término de vacuna. Entonces, inmunidad en sí, la definición de inmunidad va a ser que es la acción conjunta y coordinada de un grupo de células y mecanismos moleculares complejos para defender al organismo de agresiones microbiológicas externas. El sistema inmune, al igual que otros sistemas del organismo, se lo puede clasificar de diferentes maneras. Una primera forma de clasificarlo será por el momento en nuestra vida en el que se produce la inmunidad. Entonces podemos clasificarla en innata y adquirida. La inmunidad innata va a ser un conjunto de mecanismos que constitutivamente actúan contra los organismos patógenos desde el primer contacto con ellos. Es decir, es un tipo de inmunidad que está con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento, desde el momento de nuestra concepción ya empieza a formarse, es inmediata, es no específica y esta tiene la característica de que no deja memoria. Aquí tenemos las barreras naturales, las moléculas de reconocimiento, células, sistemas enzimáticos, fagocitosis e inflamación. Y por otra parte tenemos la inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida va a ser un conjunto de mecanismos mediante el cual nuestro sistema inmunológico aprende a reconocer y atacar sustancias o microorganismos extraños, potencialmente patógenos. Aquí tenemos inmunoglobulinas, células presentadoras de antígeno y linfocitos T y linfocitos B. La característica de esta es que no es inmediata, va por fases. Esta es específica y deja memoria. Importante. Entonces en las vacunas tenemos que es un tipo de inmunidad adquirida, no innata. Otra forma de clasificar la inmunidad, ya hablando dentro de la misma inmunidad adquirida, es por el sitio o el individuo en el que se producen las inmunoglobulinas. Y podemos clasificarlas en inmunidad pasiva e inmunidad activa. La inmunidad pasiva va a ser aquella que se logra mediante el empleo de anticuerpos protectores que son producidos en otros individuos de la misma especie o incluso en individuos de una especie diferente. Aquí ejemplos de esto es la transmisión perinatal de anticuerpos transplacentarios, la lactancia, que es el paso de anticuerpos a través de la alimentación de la madre hacia su hijo, y el uso de sueros inmunes, que es un método que en este tiempo de pandemia se había usado al usar en individuos con COVID, en los que se usó plasma de individuos que ya tuvieron COVID y que en teoría tenían anticuerpos y habían producido anticuerpos para administrarlo en pacientes enfermos con COVID y de esta forma generar una inmunidad pasiva en estos pacientes. La inmunidad activa, en cambio, es la producción de anticuerpos por el mismo organismo, es decir, la producción de anticuerpos en nuestro organismo. Se puede desarrollar en el curso de una enfermedad infecciosa o también mediante la vacunación. Son las dos formas de producir inmunidad activa. Ahora, ya teniendo estas dos clasificaciones, tenemos que la vacunación va a ser un tipo de inmunidad adquirida y activa. Adquirida, ya que nuestro sistema inmune va a aprender a reconocer y atacar sustancias extrañas o microorganismos extraños. Y activa porque la producción de anticuerpos para defendernos se desarrollará en nuestro organismo. Ahora, la vacunación utiliza inmunógenos o antígenos
provenientes de agentes infecciosos para generar una respuesta inmune específica con el objetivo de desarrollar inmunidad en forma activa. Hay que diferenciar el término de antígeno y el término de inmunógeno. Inmunógeno en sí se refiere a la capacidad que tiene una molécula de generar una respuesta inmune específica. Es decir, tanto de producir anticuerpos, generar una respuesta humoral, como celular, de generar la activación de linfocitos T y producir en sí, desencadenar todos los mecanismos inmunológicos. Mientras que antígeno denota una molécula que, al introducirse en el organismo, produce la formación de anticuerpos. Es así que un antígeno puede producir anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes van a ser aquellos que activan el sistema inmune, mientras que los no neutralizantes son anticuerpos que no tienen la capacidad de activar el sistema inmune y que pueden servir como medio de introducción del virus. Los anticuerpos no neutralizantes pueden ser no beneficiosos para el organismo. Entonces de aquí sacamos que todos los inmunógenos también son antígenos, ya que para que una sustancia sea inmunógeno debe producir inmunoglobulinas, pero no todos los antígenos pueden ser inmunógenos. Es decir, no todas las sustancias que produzcan anticuerpos o antígenos o inmunoglobulinas más bien pueden ser inmunógenos. Tenemos que tener clara esa diferencia. En resumen, un inmunógeno es aquella sustancia que es capaz de desencadenar la respuesta inmune como tal. Y un antígeno es una sustancia que es capaz de producir anticuerpos, pero no necesariamente de desencadenar la respuesta inmune. Ahora, cualquier agente infeccioso, incluso el más simple, el más pequeño virus, está formado por múltiples componentes moleculares. Cada uno de estos puede actuar potencialmente como un antígeno individual. Es decir, nuestro organismo es capaz de reconocer porciones pequeñas de un virus y usarlo como un potencial antígeno capaz de desencadenar una respuesta inmune. Para esto entonces debemos tener en nuestra cabeza un esquema básico de inmunidad. De inmunidad activa adquirida, que es el tipo de inmunidad que se produce cuando usamos la vacuna. Entonces, cuando un microorganismo extraño tiene un primer encuentro con nuestro sistema inmune, lo hace a nivel de los linfocitos T. Estos linfocitos T se almacenan en los órganos linfáticos secundarios. Como por ejemplo, ganglios linfáticos, el vaso, amígdalas, apéndice, placas de Pey, en el intestino. Y aquí en este punto se da la producción de citocinas e interferones, desencadenando una primera respuesta inflamatoria. Y este es el punto en el que cuando no se genera una inmunidad activa adquirida por la vacuna, sino más bien por la enfermedad, es este el punto en el que se desencadena toda la sintomatología de la enfermedad. Pero en este punto también se producen linfocitos T de memoria, que son linfocitos capaces de activarse y buscar un tipo particular de células y atacarlas y defender a nuestro organismo. Y también se producen linfocitos B, que son aquellos linfocitos capaces de producir inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a ser moléculas capaces de reconocer antígenos, formar el complejo antígeno-anticuerpo, y este complejo antígeno-anticuerpo es un complejo mucho más fácil de reconocer por las células presentadoras, por los linfocitos, posteriormente, y desencadenar una respuesta inmune más efectiva. Entonces, en este primer encuentro, en teoría, nuestro organismo no tiene una defensa en sí contra el microorganismo y va a generar linfocitos T de memoria y linfocitos B que producen inmunoglobulinas. Hay dos formas de que se dé este primer encuentro. El uno es la enfermedad, con el riesgo de que sea una enfermedad potencialmente letal o que pueda dejar daños a corto y largo plazo en el organismo. Y la otra forma es la vacuna. La vacuna que usa
antígenos o inmunógenos para desencadenar todo este proceso y finalmente producir linfocitos T de memoria y linfocitos B que produzcan inmunoglobulinas. Ahora, en un segundo encuentro con el mismo microorganismo, ya tendremos anticuerpos circulantes. Entonces, estos anticuerpos son moléculas específicas capaces de reconocer los epítopos o los antígenos de un microorganismo y formar el complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo es reconocido de una forma rápida por las células presentadoras de antígeno, que serán células dendríticas, macrófagos, células endoteliales. Estas células presentadoras de antígenos, por un proceso de endocitosis, procesan los antígenos extraños y lo presentan en la superficie de la membrana celular, unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. De esta forma, como su nombre lo dice, son presentadores de antígenos, presentan estos antígenos a los linfocitos T combatientes, quienes serán los que combatan directamente y reconozcan el antígeno, que generalmente es proveniente de los microorganismos patógenos, y atacan directamente a las células infectadas o directamente al microorganismo patógeno. Ahora, en este segundo encuentro también se producen más linfocitos T de memoria, linfocitos B que producen inmunoglobulinas, que generalmente en este segundo encuentro son ya más inmunoglobulinas de tipo G. En el primer encuentro eran inmunoglobulinas de tipo M, que estas inmunoglobulinas de tipo M son de corta duración, y denominadas también T dependientes, pero las inmunoglobulinas G más bien son de larga duración y se producen desde este segundo encuentro. Los linfocitos T ayudadores ya van a ser aquellos que liberen citoquinas, permitan ya desencadenar toda la cascada inflamatoria y activar otros mecanismos de defensa, entre ellos fagocitosis, complemento, activación del complemento y sistemas enzimáticos. Entonces, una vez que tenemos el segundo encuentro, nuestro cuerpo está ya más preparado mediante la producción de antígenos o de anticuerpos, perdón, o inmunoglobulinas circulantes específicas que reconocen rápidamente a los microbios y desencadenan todo este proceso para atacarlo. Es así que cuando es por una enfermedad, en este segundo encuentro, en teoría tenemos ya anticuerpos circulantes, y cuando es por una vacuna, hemos generado anticuerpos circulantes sin necesidad de haber desarrollado la enfermedad. Ahora, la clave de esto, de todo lo anterior, es que un microorganismo, un antígeno, posee múltiples epítopos, es decir, a un microorganismo se lo puede dividir en varios antígenos. Como vimos, cada porción de un microorganismo, así sea el virus más pequeño, tiene múltiples antígenos. Y estos antígenos tienen múltiples epítopos, es decir, los dividimos aún en porciones más pequeñas. Y cada una de estas porciones puede ser reconocida por el sistema inmune adaptativo. Por ejemplo, un epítopo está típicamente formado por 6 a 10 residuos de aminoácidos. Un antígeno está formado por cientos a miles de aminoácidos y un virus está formado por millones de aminoácidos. Es así que estos epítopos, el conocer la estructura de un microorganismo patógeno y saber que cada uno de estos componentes, que son, como dijimos, miles en un microorganismo, pueden usarse para desarrollar y diseñar vacunas eficaces. Es decir, en un mismo microorganismo tenemos múltiples opciones para desarrollar vacunas. Es así que a lo largo de la historia se han dado varias formas o varios métodos para desarrollar vacunas. El primero y el más clásico fue utilizar virus o una bacteria íntegra. Más recientemente se han utilizado fragmentos que produzcan una respuesta inmune específica. Y mucho más recientemente, con el desarrollo de la ingeniería genética, se ha empezado a utilizar solamente material genético. Ahora, cuando utilizamos un virus o una bacteria íntegra, tenemos que se puede utilizar se puede realizar una vacuna inactivada cuando tenemos un virus o una bacteria muerta. Una vacuna atenuada es aquella que tiene una
un virus o una vacuna debilitada, y una vacuna basada en un vector vírico es una versión modificada del virus, que no produce la enfermedad, pero que produce una reacción inmunológica similar. Ejemplo de esta última, el bacilo de Calmette-Guerin, que es un bacilo modificado, una versión modificada del bacilo de la tuberculosis, que genera inmunidad al usarse en la vacuna. El otro método que se utiliza es usar subunidades antigénicas, es decir, solamente fragmentos específicos de un virus o una bacteria, altamente purificados y generalmente junto con coadyuvantes, que ya veremos más adelante para qué sirve. Y el método genético es aquel que usa ácidos nucleicos, que generalmente es material genético de tipo ADN o ARN, que se realizan por ingeniería genética y que inducen la fabricación de proteínas específicas capaces de inducir el sistema inmune. Esto más recientemente con las vacunas de COVID, sobre todo. Ahora, otros dos términos que tenemos que tener muy claro es el término de inmunogenicidad y antigenicidad. Antigenicidad, primeramente, es la capacidad de una molécula de ser reconocida por el sistema inmune. Inmunogenicidad es la capacidad de una molécula de inducir una respuesta inmune detectable. Deducimos de esto que para que una molécula sea potencialmente una vacuna, debe tener una alta antigenicidad, es decir, debe ser reconocida por el sistema inmune de manera fácil, y una alta inmunogenicidad. Una vez que ya fue reconocido, debe tener la capacidad de inducir una respuesta inmune detectable. Es decir, de producir anticuerpos, de producir linfocitos T de memoria, linfocitos B que produzcan a su vez anticuerpos. Ahora, hay ciertos factores que determinan la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de una molécula de producir una respuesta inmune detectable. Entonces está dada por una serie de factores. Los dos principales son la sustancia de por sí y otros que dependen del organismo al que se enfrenta. Es decir, no es una característica intrínseca de la sustancia, sino que depende mucho del sistema inmune al cual se enfrenta. Es así que una sustancia muy inmunógena para la especie humana, probablemente para otras especies no sea nada inmunógena. Y sucede igual en la misma especie. Una sustancia altamente inmunógena en un individuo puede ser o puede no tener o tener una baja inmunogenicidad en otro individuo. Es así que para desarrollar una vacuna se debe buscar sustancias o moléculas que tengan una alta inmunogenicidad para todos los individuos de una misma especie. Y ahora, los factores que se relacionan directamente al antígeno, se detectan tres principales y en la bibliografía nombran estos tres. El carácter de extraño para el organismo, lo que hablamos inicialmente, el término antigenicidad, es decir, debe ser una molécula que sea capaz de ser detectada por el organismo. Depende también de la masa molecular, generalmente debe ser una masa entre 3000 y 50.000 daltons. Tenemos que las sustancias de bajo peso molecular, menores de 3000 generalmente, menores de 3000 daltons, usualmente no son capaces de inducir una respuesta inmune por sí sola. Por eso se usan moléculas con un peso alrededor de 3000 a 50.000 daltons. Y otra característica que debe tener el antígeno como tal, o la molécula que potencialmente va a ser una vacuna, es la sustancia, que esta sustancia, esta molécula, pueda ser degradable por el organismo. Si no es degradable por el organismo, si no es capaz de absorberse por el organismo, no nos sirve de nada. La naturaleza fisioquímica del inmunógeno también influye en si puede o no ser una vacuna o una molécula. La división de inmunógenos generalmente, clásicamente se ha dado en muertos y vivos atenuados. Generalmente las vacunas a base de virus vivos, de bacterias vivas atenuadas, producen mayor inmunogenicidad.
Y esto se deduce del hecho de que al introducir una vacuna con un virus vivo, introducimos miles de epítopos, es decir, de moléculas que potencialmente pueden producir una respuesta inmune. Y al utilizar fracciones, como vimos, es una menor cantidad, pero en ese momento se utilizan moléculas específicas que se ha visto o se ve en los laboratorios que tengan una mayor inmunogenicidad y sean capaces de desarrollar una respuesta inmune. La naturaleza química de los antígenos puede ser muy variada. Pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas y sus combinaciones, glicoproteínas, proteoglicanos, lipoproteínas, glicolípidos, las sustancias que se puedan usar como inmunógenos. Los ácidos nucleicos también pueden funcionar como antígenos, aunque su inmunogenicidad tiende a ser menos que la de otro tipo de moléculas. Esto en la actualidad ha llevado a que cada vez se utilicen carbohidratos, proteínas o material genético de microorganismos en vez de utilizar células completas como se hacía inicialmente. ¿Y cuál es la ventaja de esto último? Generar una respuesta inmune más específica y más segura, sin que haya la posibilidad, como ocurría antes, que las vacunas con virus vivos atenuados puedan reactivarse ese virus y producir nuevamente la enfermedad. Hoy en día, al usar vacunas que en teoría son porciones del virus o la bacteria, o son epítopos específicos del virus y la bacteria, permite generar una respuesta inmune más segura y más específica. Otro punto importante, las bases inmunológicas de las vacunas es porque hay varias vías de administración para un inmunógeno. Muchas veces nos hemos preguntado por qué puede haber vacunas que se usen por vía oral, como rotavirus. Se están desarrollando vacunas que se usan por vía nasal, como las de influenza, que en otros países ya hay. Porque hay vacunas que se usan por vía intradérmica, como la BCG, y porque hay vacunas que se usan de forma sistémica, como la intramuscular. Tenemos entonces que la vía es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ciertos inmunógenos que al administrarse en una vía específica generan una mejor respuesta inmune. Es así que si queremos desarrollar una respuesta inmune más específica hacia el tracto gastrointestinal, por ejemplo la vacuna de rotavirus, esta se debe usar por vía oral. Una enfermedad invasora, como la de neumococo, se deberá administrar por vía parenteral. Y los inmunógenos pueden administrarse por varias vías, con el fin de producir una respuesta inmune protectora local. Es por esto que tenemos diferentes vías de administración. Las dosis necesarias para generar una respuesta inmune. Generalmente una respuesta inmune requiere aplicar una vacuna en varias ocasiones. ¿De qué depende esto? Va a depender de la naturaleza del antígeno, del estado del microorganismo, si es porciones, si está muerto o si está vivo, atenuado, y de la edad del paciente. Ejemplos de esto. Los niños y ancianos generalmente requieren un esquema de vacunas más completo, por esto los esquemas de vacunas de los niños son más amplios que los de los adultos. En cuanto al estado de la vacuna o del microorganismo o de la molécula que estamos usando para inducir la respuesta inmune, tenemos que antígenos bacterianos requieren varias dosis, generalmente 3, y varios refuerzos, 2 o más. A antígenos vivos, usualmente provenientes de virus, se requiere una dosis y un booster, un refuerzo. Es así que en dependencia de todo esto, de la edad del paciente al que vamos a vacunar, del estado o del tipo de vacuna, si es antígenos bacterianos, si son antígenos vivos o antígenos virus vivos atenuados, y dependiendo también de la epidemiología local de cada país o de cada región, se forman los calendarios de vacunas. Es por esto que si ustedes comparan ciertos calendarios de vacunas en una y otra región, son diferentes. Ejemplo de esto, nuestro calendario de vacunas tiene BCG, mientras que en Estados Unidos no tienen BCG.
Otro ejemplo, nuestro calendario de vacunas no tiene meningitis, mientras que en otros países tienen la vacuna de meningitis. Entonces, todos estos calendarios de vacunación se constituyen utilizando estos conceptos. Algo que también debemos tener en cuenta es que una vez que ya se ha desencadenado toda esta respuesta inmune, también hay participación del sistema inmune innato, es decir, el sistema inmune que no era específico, el sistema inmune que no es inmediato y que no deja memoria, el que ya viene con nosotros desde el nacimiento. ¿Y cómo ocurre esto? Porque el sistema inmune innato tiene un puente, tiene una conexión con el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato constituido inicialmente por fagocitos, sistema del complemento, linfocitos natural killer y células inmunes innatas, puede también activarse cuando se desencadena el sistema inmune adaptativo mediante los receptores de tipo Toll, o en inglés Toll-like receptors. Estos Toll-like receptors constituyen el puente entre el sistema inmune innato y adquirido y se encuentran en la superficie de células del sistema inmune adaptativo. Es decir, al generarse esta respuesta inmune, mediante las vacunas también vamos a generar una respuesta inmune por el sistema innato inespecífico. Es decir, la vacunación genera una respuesta del sistema inmunitario bastante completa. Y finalmente la cinética de la respuesta inmune. La temporalidad de la respuesta inmune humoral se puede dividir en una respuesta primaria y una respuesta secundaria, y esto tenemos que tener bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque la primera exposición de un individuo a un antígeno se denomina inmunización primaria y genera una respuesta inmune débil y de corta duración, mediada por inmunoglobulinas de tipo M. Es decir, después de vacunar a un individuo, si le hacemos serología específica para esa enfermedad, vamos a encontrar inmunoglobulinas de tipo M entre los primeros 5 a 7 días después de la vacunación. Y vamos a tener que, cuando usamos un refuerzo, en una inmunización secundaria, se genera una respuesta inmune más intensa y duradera. Por esto, generalmente, la mayoría de vacunas necesitan un refuerzo. Esta respuesta secundaria, esta reexposición, digamos así, a la vacuna, genera una respuesta inmune más intensa y duradera, en el que hay una mayor producción de linfocitos T específicos, hay una mayor producción de linfocitos B, productores de inmunoglobulinas, y aquí se produce ya inmunoglobulina G, que como todos sabemos es de larga duración y permite una respuesta inmune más fuerte. La medición de la respuesta inmune en la mayoría de estudios, si nos ponemos a revisar la mayoría de estudios que, que plantean la respuesta inmune, sobre todo estos últimos de COVID, la mayoría de estos no mide respuesta de linfocitos T, ni de linfocitos TCD4, ni CD8. Los estudios lo que miden es la respuesta humoral, es decir, la producción de inmunoglobulinas G y inmunoglobulinas M. ¿Por qué? Porque esto es mucho más fácil. Es más fácil medir mediante serología inmunoglobulinas G y M antes que poder medir la respuesta de linfocitos T específicos. Ahora, un punto también importante es que para que una vacuna sea administrada, se usan coadyuvantes o adyuvantes, que son sustancias que unidas al antígeno o inyectadas simultáneamente en el organismo harán más efectiva la respuesta inmune. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es aumentar la inmunogenicidad de los antígenos y reducir la cantidad de antígenos y el número de inmunizaciones necesarias. Esto sobre todo cuando estamos vacunando a ancianos y recién nacidos y personas inmunocomprometidas, cuya respuesta inmune es un poco más débil que la de un individuo normal. Estos coadyuvantes ayudan a que la respuesta inmune en él sea mayor y
permiten promover la inducción de anticuerpos en mucosas y potenciar la inmunidad celular, aumentando de esta forma los títulos de anticuerpos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que los adyuvantes han sido el tema de polémica más grande que han tenido las vacunas. ¿Por qué? Porque sobre todo los individuos antivacunas han relacionado los coadyuvantes, o han tratado de relacionar más bien los coadyuvantes con enfermedades neurológicas, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psicológicas, autismo incluso han tratado de relacionar a los coadyuvantes o los adyuvantes. Pero tengamos muy claro, y sobre todo médicos y estudiantes de medicina, que estamos en contacto con los pacientes, eduquemos a los pacientes, ya que si ustedes revisan cualquier estudio acerca de adyuvantes o de vacunas, van a ver que hasta el momento, científicamente, no se ha demostrado ninguna asociación entre uno de estos adyuvantes con el desarrollo de enfermedades o de trastornos que tratan de asustar a las personas para que no se vacunen. Entonces eduquemos a la gente sobre los adyuvantes, sobre las vacunas, ya que son uno de los métodos más seguros de prevenir la enfermedad. Los adyuvantes hoy en día están presentes en el desarrollo de las vacunas, sobre todo las vacunas de COVID. Los más utilizados son minerales como hidróxido o fosfato de aluminio y las emulsiones como el MF59. Ahora, este MF59, al oír estas siglas, suena a los venenos que usaban en las caricaturas cuando nosotros éramos niños. Pero no nos confundamos. El MF59 es una emulsión de aceite en agua, que tiene agua y grasa. Nada más. Comemos más o potencialmente nos hacemos más daños comiéndonos una salchipapa que administrando un adyuvante, que es una emulsión como el MF59 que tiene solo un poquito de aceite en agua. Y estos actúan por dos mecanismos importantes. El primero, a través de la liberación del antígeno. Aumentan la liberación del antígeno, esto aumenta la disponibilidad del antígeno en las células presentadoras de antígeno y facilita desencadenar toda la respuesta inmune. Y a través de inmunopotenciadores, que activan directamente las células presentadoras de antígeno e inducen la liberación de citoquinas ya por el punto en el que se activan los linfocitos T. Y ya para terminar, que se alarga bastante esta charla, pero para terminar tenemos que hacer referencia, si queremos entender cuándo pueden fallar las vacunas, sobre todo cuando hay interferencias. Interferencia hace referencia en sí al momento en el que las vacunas, por uno u otro motivo, no desarrollan una respuesta inmune esperada. Esta interferencia puede ser de dos tipos, interferencia de anticuerpos e interferencia viral. La primera, interferencia de anticuerpos. La interferencia de anticuerpos se da sobre todo en menores de 12 meses cuando usamos vacunas de sarampión, rubiola, paratinitis o varicela. En esta se puede dar una interferencia debido a que anticuerpos maternos de tipo inmunoglobulinas G que traspasen la placenta estarán circulantes todavía hasta los 12 meses de edad en el niño. Estos anticuerpos bloquean la respuesta generada por la vacuna. Se denomina interferencia por anticuerpos pasivos. Entonces es por esto que SRP y varicela se dan a partir del año. Y antes del año generalmente no producen una respuesta deseada por esta interferencia de anticuerpos. Y el otro tipo de interferencia que se puede dar es una interferencia viral. Vacunas basadas en virus vivos atenuados. Al aplicar 2 veces estas vacunas con un periodo, con un intervalo menos de 4 semanas, los anticuerpos generados por la primera vacuna pueden bloquear a la segunda. Es por esto que cuando se da un refuerzo de SRP, la recomendación es que sean con un periodo de separación entre uno y otro de más de 4 semanas. Generalmente se les da a los 2 meses o a los 3 incluso.
pero se debe esperar al menos 4 semanas para la administración entre una y otra, si usamos virus vivos atenuados. Para vacunas con antígenos de otra naturaleza, antígenos bacterianos por ejemplo, no hay necesidad de respetar este intervalo entre una aplicación de una u otra dosis, ya que no se da este tipo de interferencia. Solo con más bien tener muy en cuenta eso con las vacunas que tengan virus vivos atenuados. Y finalmente les presento la bibliografía de donde obtuve toda la información. Hacer hincapié a la inmunología de Rojas, que es un libro básico, pero siempre es importante revisar, no se queden con la información que yo les doy aquí y sigamos escuchando las charlas que van a dar el resto de médicos que van a estar muy interesantes. Si tienen alguna pregunta, seas bienvenida y espero poder responderla. Gracias por escucharme.